Muy buenas noches, señoras y señores, les saludo con mucho gusto una vez más en este estudio de Estéreo 100 Televisión. Este es el programa Yo Decido 100, donde ustedes se están enterando de las propuestas de los diversos candidatos a cargos de elección popular que estarán presentes en las papeletas electorales en la cita que todos los guatemaltecos tenemos el próximo 16 de junio. Es una cita con nuestra historia, es una cita con nuestro país. Y esta noche le doy la más cordial de las bienvenidas a los estudios de Estéreo 100 Televisión a Patrick Gramajo. Él es candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el Partido Valor. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación esta noche, Patrick. Y quizá valga la pena comenzar hablando de la propuesta suya en términos de lo que plantea hacer en el ámbito social, porque muy probablemente muchas de las cosas que una ciudad va empezando a padecer y luego se convierte en una crisis recurrente es por el aspecto social, ese que tiene que ver con la organización comunitaria, ese que tiene que ver con la participación del vecino y que en definitiva termina construyendo una ciudadanía. Para la construcción de la ciudadanía, esa que podría ser como el punto de partida para cambiar las cosas en una ciudad como la de Quetzaltenango, que es lo que plantea Patrick Gramajo y la propuesta del Partido Valor. Buenas noches, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, licenciado Minor, y a todos los radioescuchas y que nos ven en redes sociales, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. El tema social es muy importante, Lic Minor. Hoy el problema en la ciudad de Quetzaltenango y en el país, si nos damos cuenta, no es la falta de propuestas políticas, porque al final hay por doquier. El problema del país y de la ciudad de Quetzaltenango es la poca credibilidad política que hay en la ciudad de Quetzaltenango. Parte de esa falta de credibilidad política nos ha llevado a que hoy los vecinos viven en desesperanza, viven en indiferencia, viven en poca ilusión en pensar que Quetzaltenango pueda cambiar. Desde esa perspectiva, entonces, el problema más grande en la ciudad no es tanto solo la falta de infraestructura, que de por sí hace falta, sino la poca colaboración de los vecinos. Hay que construir ciudadanía para poder construir una ciudad. Desde esa perspectiva nosotros pues queremos, a través de la propuesta política que el día de hoy estamos trabajando, en poder regresarle la confianza al vecino a través de tres cosas elementales. La primera, reconciliación social, porque es importante entender que es responsabilidad de los vecinos organizarse, participar y gestionar, y es obligación del político cumplir lo que promete en el servicio público. Nos damos cuenta entonces que es una corresponsabilidad ciudadana que nos lleve entonces a entender que Quetzaltenango no solo es del político, sino que Quetzaltenango también es de los ciudadanos. Desde esa instancia social, nosotros estamos también sobre todo planteando un plan de trabajo que se adecue a las necesidades de Quetzaltenango, al cual le hemos puesto Shela 500, porque Quetzaltenango en el año 2024 va a cumplir 500 años de fundación. La idea es poder conmemorar entonces a través de nuestro plan de trabajo un plan que dignifique a los quetzaltecos más allá de la infraestructura, sino a través del aspecto social. Desde ello, necesitamos una municipalidad que entienda la vocación de servicio que ya no tiene desde hace muchos años. Y desde la construcción social, nosotros estamos muy anuentes al fortalecimiento de un gobierno abierto que conlleva la gestión, la participación, la fiscalización por parte de los ciudadanos, para que a través de esos elementos nosotros empecemos ya a procurar y empezar a hacer uso de los recursos, pero de una forma más participativa. Hay estudios, hay implementos, hay mecanismos en el cual nosotros vamos a implementarlo, como el presupuesto participativo. Creo que el presupuesto participativo nos conlleva a la construcción ciudadana, que es lo que hoy en este momento ya no se escucha. Los COCODES tenemos que fortalecerlos. Hay que entender que el COCODE hoy ya solo es representante, pero no es representativo. Hemos visto que los COCODES son los mismos 5 o 6 amigos de toda la vida y no hay incidencia participativa por parte de los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder fortalecer la construcción social? Es en empoderar a los COCODES de nuevo. Como ello, quiero trabajar de la mano de la Dirección de Cohesión Social para que a través de cohesión social podamos no solo dotarla de un presupuesto establecido, sino a través de ella poder empezar a trabajar un presupuesto participativo en donde trabajemos de la mano de los vecinos, en donde trabajemos de forma periódica un plan al que le vamos a denominar Gobernando con el Alcalde, y como tal, a través de ello entonces vamos a escuchar las necesidades y a la vez comprometernos para poder cumplir las necesidades básicas de cada zona, de cada sector. Hay que construir ciudadanía para poder construir una ciudad. Creo que es uno de los mecanismos más viables que hoy, en este momento, pues necesitamos a través de un plan de gobierno que sí hemos demostrado
que ha sido de acceso a toda la población, no ha sido un plan improvisado. Tenemos un plan de trabajo que se constituyó desde hace más de 2 años. Hemos tenido a gente muy buena, muy importante en el ámbito técnico, académico y político también, porque al final no solo necesitamos de una base técnica, sino de la capacidad política para poder ejecutarlo, y esa es la que tenemos. Efectivamente, cuando usted menciona toda esta forma como se fue anquilosando, por decirlo de alguna manera, la organización social, mucha de ella convirtiéndola en una organización clientelar. ¿A eso se refiere usted cuando me habla de una reconciliación? Es decir, a que olvidemos una vez terminada la campaña electoral. Y la otra pregunta, la otra parte de la pregunta esta es, si se refiere a eso, ¿cómo es que estas organizaciones sociales terminan empalmando en lo que usted ha dado en llamar su plan de gobierno, ese Shela 500, que es orientado hacia cuando esta ciudad alcance los 500 años de existencia? Sí, principalmente no queremos trabajar un plan clientelar, al contrario, ¿no? La idea que nosotros tenemos es poder empezar a construir ciudadanía a través de los elementos de entender que la responsabilidad no solo es del alcalde, sino que la responsabilidad también es del político. Desde esa instancia, nosotros en lo particular, pues queremos construir los programas que sean sobre poder llevar los valores que en la ciudad de Quetzaltenango hemos perdido. Con ello, pues nosotros tenemos que hablar de la construcción a través de la credibilidad que hoy ya no se tiene en el actor político. Entonces, la credibilidad conlleva que tenemos que tener a un político como nosotros, que estamos preparados no solo para ganar una elección, sino para gobernar. Y ahí es en donde fracasan la mayoría de los políticos. Tienen buenos planes, tienen buenos programas sociales, buenas ideas, pero al final, al momento de estar en el puesto público, no tienen esa capacidad ni credibilidad para que podamos con la gente poder trabajar de la mano de los vecinos. Los vecinos son importantes. Yo creo que si no tenemos ciudadanos que se involucren, si no tenemos ciudadanos que se organicen, Quetzaltenango va a seguir como está. Entonces hay que entender que en lo particular yo no soy un Superman, no soy un superhéroe que al momento que esté en la municipalidad vaya a resolver los problemas de Shela solo. Yo voy a necesitar de la credibilidad de los vecinos, voy a necesitar de todos los sectores económicos, de todos los sectores empresariales, de todos los gremios en la ciudad, para que de esa forma entonces podamos mejorar la participación en este plan de construcción social y de reconciliación social. En esa misma línea, entonces, ahora quizá vale la pena que usted le cuente a los vecinos de Quetzaltenango de la perspectiva que tiene ya después de elaborar un plan de gobierno y tomando en consideración lo multifacética que puede ser la problemática de un municipio como el de Quetzaltenango. ¿Cuál pone usted por delante de sus prioridades en todos los ámbitos que tiene Quetzaltenango por hoy día, sufriendo a más de alguno de los vecinos? Así es. Nosotros en el plan Shela 500 tenemos 8 líneas de acción muy concretas que tratan de empezar a resolver los problemas que hoy estamos viviendo. La empresa eléctrica, el tema del desarrollo económico municipal, el POT, que es un tema que ha generado mucha cuestión social, el transporte público, el medio ambiente, el tema de seguridad, el funcionamiento municipal y las inundaciones. Son 8 líneas de acción que queremos empezar a contrarrestar desde el 17 de junio, si así Dios nos da la oportunidad y los vecinos me dejan servirle a la municipalidad por 4 años. ¿En ese orden que me los ha dado? Así es. O sea, bueno, no, el orden es un plan que tenemos de líneas de acción que las 8 líneas de acción tienen que trabajar de forma conjunta. Es decir, yo como alcalde tengo que tener un equipo que se integre en cada una de esas líneas de acción para poder empezar a trabajar. Acordémonos que la municipalidad es una maquinaria. La municipalidad de por sí es una empresa que tiene recursos humanos, que tiene sin fin de servicios a los cuales tenemos que darle importancia. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que mejorar la calidad de vida, la mejor calidad de la función administrativa de la municipalidad. Creo que el primer paso es ordenar la municipalidad en la base y en la función administrativa, conllevando a puntos muy concretos. Hoy, uno de los primeros acuerdos que vamos a trabajar en la municipalidad es la derogación de esos 32 requisitos previos que hay para posteriormente establecer los requisitos que establece la ley de contrataciones y con eso poder empezar a ejecutar los recursos públicos. Hoy no ejecutaron un solo proyecto porque tenían que cumplir 32 requisitos.
Después de los 32 requisitos, los 9 meses que conlleva 10 meses acortando plazos, una licitación como lo establece la ley de contrataciones, hacía de que para poder adoquinar una calle llevaba 1 año y medio. Difícil, ellos mismos en la municipalidad se pusieron un candado presupuestario que hizo a que entonces los recursos no fueran ejecutados. El primer paso que vamos a realizar nosotros dentro de la función administrativa es en el derogar esos 32 requisitos, tocar las puertas con un dictamen favorable por parte de Contraloría General de Cuentas, para que entonces uno de los primeros acuerdos que vamos a establecer con el Consejo es dejar únicamente los requisitos que estipula la Ley de Contrataciones del Estado para poder montar los eventos de licitación pública y empezar a trabajar las cosas que necesitamos. La segunda acción para el mejoramiento de la función administrativa, que es lo primero, es el poder dotar una municipalidad y convertir una municipalidad de más digital o más tecnológica. El Ministerio de Finanzas ha establecido recomendaciones en la municipalidad, hallazgos por parte de Contraloría, porque la municipalidad no ha adquirido un software o un sistema que es el que necesita para poder adaptarse a las gestiones electrónicas del Ministerio de Finanzas. Entonces tenemos un retroceso dentro de ese aspecto y como tal pues necesitamos adquirir ese software, que es una de las primeras acciones que vamos a tomar, no solo para ejecutar recursos, sino para mejorar el servicio público y los servicios administrativos de la municipalidad. Ya que me mencionó allí dentro de esas 8 líneas de acción y de trabajo, el tema de la energía eléctrica, le quisiera preguntar de manera directa, Claro. ¿Usted va a mantener el proceso de reconversión que en este momento ha impulsado la actual administración? ¿Piensa cambiarla en alguno de los aspectos que se está haciendo o la mantendrá tal cual la ha diseñado la actual administración? Sí. El incremento de la energía eléctrica tenía que darse, tarde o temprano, si queremos producir mayor inversión económica en el municipio. Hay empresas grandes que han querido venir a invertir a Quetzaltenango, a querer promover principios de empleo, servicios, pero no han podido al momento de que ven una energía que no dota las necesidades de las empresas y la iniciativa privada. Desde esa instancia, pues el incremento de la energía eléctrica pues tenía que darse tarde o temprano. El problema de la municipalidad fue que no dijo en qué se iba a utilizar ese incremento. Como tal, nosotros tenemos contemplado que a través de ese incremento tenemos que empezar a cambiar el cableado del tendido de la energía eléctrica en la ciudad de Quetzaltenango, porque lamentablemente dichos cables han hecho a que mucha energía eléctrica se pierda en la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos que dotar de transformadores a la ciudad de Quetzaltenango para poder empezar ya a tener una energía eléctrica que sea de mayor beneficio a la ciudad de Quetzaltenango. Desde la perspectiva del contrato, en donde nosotros bien sabemos y de forma pública se conoce que en el 2012 se estableció un convenio en donde se establecía que era un pago de 170 millones de quetzales. La municipalidad en ese momento hizo efectivo un pago de 130 millones. Como tal, ¿por qué entonces ahora venir y querer incrementar o establecer un nuevo convenio de pago haciéndolo con un costo de casi de 1.300 millones de quetzales? Es una cuestión que si, en fin, ya había establecido un acuerdo en aquel momento el gerente del INTE y el alcalde municipal, ¿por qué hoy cambiarlo? Son cuestiones entonces que tenemos que ver y como tal, una de las acciones que vamos a hacer en la empresa eléctrica y la energía eléctrica en Quetzaltenango es de que vamos a hablar con la PGN para que investigue si ese contrato se puede declarar como lesivo para la administración municipal. Eso hay que determinar más a fondo el porqué el cambio de un convenio que ya se había estipulado e incluso en donde ya se había efectuado un pago correspondiente también. Entonces hay que empezar a trabajar con carácter, que es lo que ha hecho falta. Hay que saber por qué el señor alcalde permitió hacer y reconocer una deuda de 1.350 millones. Es gravísimo lo que hizo cuando ya se estaba efectuando un pago. Por decirle, yo a usted le debo 10 quetzales, pero de repente viene su hijo y ahora no, fíjese Patrick, que ya no son 10 quetzales, sino que ahora son 100, pero yo ya le venía pagando 8. O sea, eso no es correcto cuando ya se había estipulado un convenio. Tenemos los documentos legales que están a luz pública también, entonces son cosas que vamos a empezar a evaluar para no perjudicar el recurso monetario
ni del usuario, ni del vecino, mucho menos de la municipalidad. Me habló también dentro de estos ejes de trabajo de uno que se refiere al desarrollo económico local. Esto lógicamente implicará hacer de la municipalidad un actor directo o indirecto para la atracción de inversiones. ¿Cómo es que plantea Patrick Gramajo desarrollar económicamente el municipio? Nosotros tenemos una línea de acción en el Plan Shela 500 al que le hemos puesto desarrollo económico local. El desarrollo económico local conlleva en promover empleo, promover oportunidades de trabajo, que el crecimiento económico en Quetzaltenango crezca. Yo soy político, como tal voy a ser alcalde de Quetzaltenango y yo no voy a poder proveer más de 53 plazas estipuladas que tiene la municipalidad, pero yo quiero promover empleo a través del apoyo de la iniciativa privada, a través de la creación de la Dirección Municipal de Fomento Económico y Desarrollo, que no hay. Hoy hay una oficina del fomento económico que no sirve. Una oficina que a puras penas gestiona, no tiene recursos propios. ¿Y cómo podemos crear una oficina de fomento económico si no está dirigida por un empresario? Si no está dirigida por la iniciativa privada. Como tal, nosotros vamos a crear la Dirección de Desarrollo Económico para que a través de ella sea una dirección dirigida por un empresario que sea de confianza nuestra y de la mano en un convenio con los diferentes gremios económicos de Quetzaltenango, Cámara de Comercio, gremios, grupo de gestores, Cámara de la Industria, para que entonces de esa forma podamos gestionar, agilizar y yo pueda ser facilitador de la iniciativa privada para mejorar los servicios y la calidad y así entonces los empresarios puedan venir a invertir a Quetzaltenango. Tenemos que promover fuentes de empleo. Hoy la ciudad tiene un nivel alto de desempleo en la ciudad y con ello pues nosotros como políticos, yo como alcalde tengo que generar la estabilidad, los espacios, tengo que ser facilitador de los empresarios para poder promoverla. Esta dirección es importante para poder entonces generar ese desarrollo económico que no se ha dado de la mano de un alcalde, estableciendo incluso los mismos servicios que los empresarios están solicitando. Y en ese sentido, pues lógicamente, una de las tareas en las que puede contribuir y mucho una municipalidad para desarrollar económicamente el municipio, atraer inversiones nuevas, frescas, que como usted me ha dicho generarían fuentes de empleo, etcétera, está en los servicios municipales. Entonces vamos a entrar a conocer allí un poquito más a fondo qué es lo que plantea su propuesta para que estos servicios sean de una dotación de cierta calidad. Empecemos por la manera como se gestionan. Hábleme un poco de cómo piensa que esa gestión puede mejorarse en el ámbito administrativo, en el ámbito financiero, en el ámbito del talento humano que lo lleva a cabo. Nosotros estamos de la mano, queremos entender que debemos de trabajar de la mano de los trabajadores municipales. Yo voy a ser un trabajador más de la municipalidad. A través de ello, la burocracia nos ha llevado a que hoy la municipalidad no funcione para gestionar. Para esto nosotros tenemos contemplado la creación de manuales de procesos y procedimientos en la municipalidad que hasta el día de hoy no existen. Manuales de procesos y procedimientos que generen la estabilidad para los procesos específicos de la iniciativa, de un procedimiento, de un proceso administrativo o de una gestión administrativa. A través de la creación de los manuales y procesos y procedimientos, voy a hablar con los compañeros de los sindicatos para que de esa forma, dentro del pacto colectivo de condiciones de trabajo, podamos incorporar esos manuales de procesos y procedimientos para que entonces ya todos nos basemos en un solo paso a seguir al momento de estar en un puesto específico. Eso es importantísimo. Yo he trabajado en instituciones públicas y conozco cómo se desarrollan los procedimientos administrativos y para ello tenemos que entonces crear esos principios para poder agilizarlos. 2. Poder establecer números correlativos de forma electrónica a los expedientes, porque así evitamos la corrupción que se lleva en la municipalidad, porque si va el expediente número 7, ¿por qué ya avanzó el expediente número 30? ¿Saber por qué? El problema está que entonces, ¿por qué avanzó el número 30 y no avanzó el número 7? Tenemos que entonces utilizar un sistema de números correlativos por expediente, por solicitud, por gestión administrativa, para que entonces a través de ello podamos mejorar el servicio de la municipalidad.
A través de esto, el utilizar la ventanilla única, que pues está vigente, está plasmada, pero lamentablemente no se incorporó, no se ha activado. Esto tenemos que hacerlo para poder mejorar. El uso digital de la municipalidad, nosotros lo mencioné al principio, estamos muy anuentes a poder gestionar los software necesarios para que tengamos una municipalidad que podamos hacer gestiones desde el internet, pagar los servicios públicos desde el teléfono, desde la página del internet, porque nosotros queremos fortalecer mucho el gobierno electrónico, el gobierno abierto que conlleva la transparencia, la fiscalización y la gestión electrónica por parte de la municipalidad. Hay que trabajar de la mano de los sindicatos. Yo no estoy de acuerdo que hay compañeros de los sindicatos que entraron ganando 900 quetzales. 20 años después ganan 3.900. Pero de ahí llega el alcalde y el alcalde pone a un amigo ganando 9.000, 8.000 quetzales al mismo puesto del que trabaja en el sindicato. ¿Será que así van a darle ganas de trabajar a todos los trabajadores cuando entonces yo gano 3.900 después de 25 años y alguien de puesto de confianza gana 8.000? No es correcto. Dentro de las políticas laborales de cualquier empresa, de cualquier institución, no son cosas viables. Como tal, tenemos que equilibrar una tasa salarial para que conlleve a una mejor labor, a una mejor motivación de los climas laborales, de los manuales de procesos y procedimientos, trabajando de la mano de todos los trabajadores en la municipalidad. Hablemos ya entonces concretamente de servicios públicos que son esenciales. Empecemos por el tema del agua. Un plan maestro de aguas que está a punto de llegar al fin de su vida útil y lógicamente eso demanda reestructurarlo y relanzarlo, repensarlo con todos los recursos que esto va a demandar para garantizar el servicio de agua potable para la ciudad de Quetzaltenango. ¿Qué es lo que usted plantea? Sí, muchos sectores. Hemos recorrido diferentes vecindarios y zonas en la ciudad de Quetzaltenango y lamentablemente no tienen el agua potable suficiente. Tanto de ello es de que la mayoría pues piden la colocación de pozos para poder ya dotar de agua a algunos sectores. Tenemos que entender que Quetzaltenango tiene fuentes de agua propias y si tenemos entonces fuentes de agua, ¿por qué hasta en este momento no se han producido los medios y los mecanismos? Hay un estudio que estipula que tienen que establecerse 4 pozos en la ciudad de Quetzaltenango para poder dotar del agua en toda la ciudad de Quetzaltenango. Como tal, la tubería está por colapsar. Tenemos que ir a volver a buscar a los señores japoneses que nos ayudaron en aquel momento para poder empezar a dotar de más agua al municipio. Hay estudios que ya se han realizado y como tal incluso la municipalidad tiene los recursos necesarios para poderlos gestionar y así pues darle ese derecho de agua a todos los sectores. Ahí conlleva el tema de drenajes también, que es otro de los principios también que me imagino vamos a ir tocando más adelante. Efectivamente, ya que estamos entonces en este ámbito del agua potable, ahora ¿a dónde es que las aguas servidas se ubican? Ahí tenemos uno de los puntos que usted me mencionaba que son parte de su propuesta de trabajo, es el tema de las inundaciones, porque es una red de drenajes que colapsa en el momento en que hay lluvias un poco más pronunciadas que las que hemos tenido los últimos años, etcétera. A ver, ¿hacia dónde es que se orienta la propuesta de las aguas utilizadas por los vecinos y que de alguna manera en este momento pues están yéndose a los ríos sin tratamiento alguno? Sí, nosotros tenemos contempladas 5 acciones para el problema de las inundaciones en Quetzaltenango, los drenajes, que ha sido uno de los problemas graves. Para ello tenemos que entender que tenemos que actualizar el plan maestro de drenajes, eso urge hacerlo para poder ya pues empezar a trabajar un sistema de drenajes más efectivo. Tenemos que darle seguimiento al terreno de la zona 5, que tengo entendido que la municipalidad ya ha estado gestionando para la construcción de una planta de tratamiento, que eso es urgente. Incluso la planta de tratamiento la ha estado pidiendo no solo el pueblo, no solo la municipalidad, sino ya la obligación legal. Ya han habido hallazgos, recomendaciones del Estado, del gobierno, en donde le pide a la municipalidad tener una propia planta de tratamiento. Como tal, tenemos en conocimiento que en la zona 5 ya se está avanzando para adquirir un terreno y poder construir la planta de tratamiento ahí. De hecho, el terreno tengo entendido que es de una iglesia católica, entonces ahí se han dado ya los espacios. Voy a comprometerme con los vecinos, con la municipalidad, en darle seguimiento a ese tema para poder construir nuestra propia planta de tratamiento. Esto es un requerimiento urgente y legal.
tenemos que darle de forma secuencial un plan de limpieza de drenajes previo al invierno con un nuevo equipo, con equipo que sea capaz, un equipo de infraestructura, un equipo que conlleve la limpieza de los drenajes. Estamos a pocas épocas de que empiece la lluvia en la ciudad de Quetzaltenango y no se han limpiado los drenajes. Y se empiezan a limpiar después de que se inundó la ciudad. Porque no hay un plan de contingencia preparado, no hay un plan de contingencia para la limpieza de los drenajes. Como tal, nuestro compromiso, aparte de la creación de nuestra planta de tratamiento, que pues ya ha estado caminando por parte de la municipalidad, pues tener un plan de contingencia previo para que cuando empiece a caer la época de invierno ya no tengamos los problemas con los drenajes que van a estar completamente sucios. De esa forma, tenemos que también revisar y la construcción de los tanques tormenta, que creo que eso es importante en la ciudad para poder evitar esas grandes inundaciones que tenemos en la zona 3, en la zona 2. Ya hay estudios, ya hay incluso aprobación para poder construir algún tipo de tanques de ellos, y yo estoy comprometido también con los recursos que están en la municipalidad para poder darle seguimiento. Para la construcción del terreno hay un presupuesto de 75 millones de quetzales y de 150, es decir, que son 150 millones de quetzales los que se necesitan para poder construir y darle un seguimiento a la planta de tratamiento de desechos sólidos, y como tal, pues tenemos que iniciar con los 75 millones que ya están dentro del presupuesto municipal, pero lamentablemente no se han utilizado por la misma incapacidad que hablábamos al principio de los candados presupuestarios que ellos mismos se impusieron. Otro servicio que es vital, ya que hablamos agua, drenajes, pues eso tiene mucho que ver con la salud de la población. Y en eso, pues, indefectiblemente tenemos que entrar a abordar el tema de los mercados municipales que han prácticamente desaparecido de la inversión pública municipal, y que sin embargo, pues, la población sigue creciendo y por lo tanto sigue demandando dónde comprar sus alimentos a precios que sean accesibles para las grandes mayorías. Para la administración, el mejoramiento, el funcionamiento de los mercados cantonales a cargo de la administración municipal, ¿qué es lo que plantea Patri Gramajo? Poner orden. Yo estoy comprometido en poner orden en la ciudad de Quetzaltenango. Yo estoy muy anuente a que las ventas informales pues se constituyen por necesidad y respeto completamente ello, pero no podemos seguir permitiendo que la ciudad se crezca se crezcan y se incrementen en mayor cantidad las ventas informales. Como tal, tenemos que trabajar un plan que conlleve 3 cosas para poder empezar a mejorar y contrarrestar ese problema. En primer lugar, tenemos que ordenarlos, pero para ordenarlos tenemos que antes darles a ellos un lugar digno para poder vivir, para poder comercializar, para poder producir y para poder vender, y que los vendedores informales empiecen a convertirse ya en vendedores formales. Es parte de un desarrollo económico. Como tal, el predio Richter, por ejemplo, empezando con el tema de la democracia, el predio Richter es municipal, ya fue donado a la municipalidad a través de una transacción, y como tal nosotros tenemos contemplado en construir un centro comercial ahí para poder ya empezar a trasladar las ventas informales, empezando en la democracia, en ese sector para evitar ya todas esas ventas informales que se han dado. Tenemos que establecer un reglamento también de las ventas informales para que a través de un reglamento y un registro podamos entender y avalar quiénes son los que están dentro del parámetro y el permiso del comercio informal, y sobre todo la bancarización de los pagos. Eso es importantísimo, la bancarización de los pagos, porque yo conozco, los mismos vendedores informales están en contra, que hay gente que tiene 20, 25 años de estar vendiendo y de repente miran a alguien de un año que se va a colocar. ¿Por qué? Porque los cobradores, como cobraron, les da el derecho. El que paga tiene derecho. Entonces, parte de la idea es de que empecemos a bancarizar los datos para que sí paguen los que realmente tienen esa autorización provisional de poder permanecer ahí y evitar con ello la sobrepoblación de las ventas informales. Estamos muy anuentes a esto, tenemos que construir nuevos mercados, tenemos que darle seguimiento al apoyo del BID. El BID ya ha hecho los estudios correspondientes a través del estudio Xelajú Sostenible, y como tal, pues incluso el doctor Gutiérrez estaba gestionando el promover un préstamo o promover los medios y los recursos necesarios para poder construirlos. Lamentablemente la falta de voluntad política, que es ahí en donde caemos al final, pues no se desarrolló. Yo tengo la voluntad política para poder darle seguimiento a ese tipo de problemas.
Tengo que hacer aquí la primera pausa del programa Yo Decido 100 de esta noche, y si le parece, al volver, Patrick, continuamos hablando sobre los servicios públicos municipales que están bajo la administración directa de la municipalidad, y en este caso uno que está concesionado, el transporte de personas, para el transporte público, para el transporte urbano, que es lo que plantea Patrick Gramajo. Si le parece, me lo cuenta al volver de la pausa. En la edición de esta noche, en Yo Decido 100 de Estéreo 100 Televisión, estamos hablando con Patrick Gramajo. Él es el candidato alcalde de Quetzaltenango por el Partido Valor. No se vayan, estamos de vuelta en pocos minutos. Esto es Estéreo 100. Estéreo 100. 100 en todo. Quetzaltenango es el ícono conocido en el mundo por su inmortal Luna de Xelajú. Y también es Estéreo 100, la auténtica emisora tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es la prosa y el verso de sus poetas y escritores de todos los tiempos, orgullo de generaciones. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es cultura, innovación, presente y futuro de dignas generaciones de familias y vecinos orgullosos de sus instituciones y de su historia de todos los tiempos. Y también es Estéreo 100, la auténtica emisora tan quetzalteca como tú. El verano de Estéreo 100 es de colores. Tiene profundos colores rojos que nos invitan a compartir con los demás. Si el verano es rojo como nuestros sentimientos, llegó el verano. Vívelo al 100% con Estéreo 100. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Quetzaltenango es la majestuosidad y naturalidad de las volutas expulsadas por sus volcanes Santa María y Santiaguito. Y también es Estéreo 100, la emisora tan quetzalteca como tú. En la edición de esta noche de Yo Decido 100, a través de la plataforma de Estéreo 100 Televisión, estamos conversando con Patrick Gramajo. Él es el candidato alcalde del municipio de Quetzaltenango por el Partido Valor. Antes de irnos a la pausa, dejábamos introducido este tema del transporte urbano,
Un transporte como el de Quetzaltenango, que algunas veces cuando uno se da cuenta las unidades que están al servicio de los usuarios, pues llega a la conclusión de que no es el transporte que merece una ciudad que viene creciendo al vertiginoso ritmo que lo hace Quetzaltenango. ¿Qué plantea en esta parte Patrick Gramajo para mejorar el servicio a los usuarios? Y lo más importante, ¿qué plantea en el tema tarifario? Porque uno sin duda alguna va amarrado a lo otro. Sí, completamente. Nosotros tenemos contemplado mejorar el servicio del transporte público, pero dentro del plan Shela 500 tenemos una línea de acción a la que le hemos puesto ordenamiento para movilidad sostenible municipal. Esto nos conlleva 3 acciones muy concretas. Desde ahí voy a abarcar también el tema del transporte público. La reestructuración de la PMT, el mejoramiento de la red vial y el transporte público. Voy a iniciar para contestar la pregunta con el tema del transporte concretamente. Para tal, nosotros tenemos contemplado con el apoyo del Consejo poder elaborar el reglamento del transporte público que hoy no tenemos en Quetzaltenango. Este reglamento es importante para estipular las reglas claras y poder empezar a poner orden con el transporte público que hoy nos sirve. Tenemos microbuses en donde literalmente los vecinos se sientan en los resortes, se sientan en el tubo. Los pilotos, no todos, son hasta colaboradores del crimen organizado. Yo trabajé en la defensa pública penal y cuando mirábamos las investigaciones, el piloto le avisaba al delincuente las características del usuario para asaltarlo. Es decir, es triste y lamentable que tengamos un transporte público que no funcione en la ciudad de Quetzaltenango. Como tal, nosotros queremos, en primer lugar, poder constituir nuestra propia empresa municipal de transporte público. Pero la creación de la empresa municipal de transporte público es una creación de transporte público mixto, con tanto fondos municipales y con fondos de una empresa o de la iniciativa privada, para que entonces desde ahí pueda tener el respaldo, pueda tener el avance y el sustento económico para poderse constituir. Desde esa instancia, entonces, nosotros a través de esto podamos constituir la elaboración del reglamento del transporte público para que con ello tengamos entonces ya un reglamento de punto de partida para que el transporte público pueda mejorarse en la ciudad de Quetzaltenango. El costo tarifario tiene que evaluarse de la mano de los transportistas a través de la creación de la propia empresa. El año pasado hubo una mesa técnica. Lamentablemente, por la falta de capacidad política no tuvo ningún avance, pero en el 2008 sí hay un estudio y este estudio ya incluso cuenta con el acuerdo municipal para poder crear la propia empresa municipal de transporte público. Ese estudio lo hizo Rocael Cardona. Entonces ya están los pilares y los cimientos estructurados para poder constituir la propia empresa municipal de transporte público. Con ello, teniendo ya una empresa pública privada, teniendo el reglamento, ya podemos mejorar el servicio. Para poder mejorarlo, tenemos que tener paradas a cada 400 metros con iluminación, con un sistema de cámaras de vigilancia, que es un tema de seguridad ciudadana que también tenemos contemplado. Para esto es importante entonces poder partir de esos 3 puntos importantes en la ciudad de Quetzaltenango. Con el costo tarifario tenemos que ponernos de acuerdo, pero a través de ello la ley es clara y la ley establece que a partir de 60 años ya no se le puede cobrar el costo al usuario de mayor de edad. Esto tenemos que establecerlo, está en ley y como tal tenemos que darle seguimiento a esto. Yo conozco a muchas personas del adulto mayor que les cuesta poderse movilizar en un transporte público, no tienen el dinero del taxi y cuando van los pilotos también son abusivos con el adulto mayor. Esto tenemos que empezar a regularlo, a empezar a defender los intereses del pueblo, empezar a defender los intereses de la ciudad de Quetzaltenango. Parte entonces del plan es poder mejorar con este transporte público, mejorar la red de tránsito vehicular, evitar ya el conflicto, los nudos de transporte vehicular en la ciudad de Quetzaltenango. Para esto, comentaba que dentro de esta línea de acción, pues nosotros tenemos contemplado el poder reestructurar la Policía Municipal de Tránsito. Hoy hay alrededor de 65 agentes de la Policía Municipal de Tránsito dirigidos por una sola persona. No tenemos ni siquiera un plan de la PMT en la ciudad de Quetzaltenango. Para ello nosotros tenemos contemplado poder
jerarquizar la Policía Municipal de Tránsito, dotarles del equipo necesario a los elementos de la policía, porque los vemos bajo el sol sin gorra, los vemos bajo el agua sin capas. Es triste lo que se ha dado en los últimos años con la PMT y esas son cosas que tenemos que empezar a fortalecer. Tenemos que establecer los horarios de trabajo, capacitar al personal. Tenemos que empezar a revisar el reglamento de la Policía Municipal de Tránsito. Ya no tenemos que exonerar multas. Tenemos que recaudar los fondos necesarios para poder empezar a educar de forma vial a los vecinos y a los usuarios de la ciudad de Quetzaltenango. Y queremos pues mejorar la red vial también para poder trabajar y mejorar esta calidad del tránsito vehicular en la ciudad de Quetzaltenango. Hablé un poco más a fondo sobre esta empresa mixta, me parece entenderle. Y aquí, ¿cómo funcionaría? La municipalidad pone los buses. ¿Qué es lo que ponen los empresarios para poder ser parte de esa empresa? Yo pienso que tendríamos que ponernos de acuerdo ambas partes y los transportistas también. Para tal, nosotros no podríamos elegir a los buses porque esto se enfocaría directamente a través de una concesión, a través de licitación. Entonces la ley de contrataciones es muy clara y como tal, nosotros si concesionamos en parte o de forma interna la creación de la propia empresa municipal, tendríamos que establecer los puntos de partida, los términos de referencia, los términos basados en la necesidad para poder ya crear la propia empresa municipal de transporte público. Es decir, la municipalidad no puede venir a decir, miren, estos son los buses, ni tampoco la empresa. Tendríamos que establecer los términos de referencia exactos en base a los estudios y el consenso para poder empezar a crear la empresa municipal de transporte público. Un aspecto que también usted me mencionó que es un dolor de cabeza, no solo para los transportistas, sino para quien conduce un vehículo, es la situación de las calles. ¿Qué es la propuesta de Patrick para el mantenimiento de las que están, la reconstrucción de las que ya dieron su vida útil y si tiene dentro de esa propuesta también visualizada la construcción de nuevas calles en Quetzaltenango? Totalmente. Nosotros queremos recuperar la red vial en Quetzaltenango que se ha perdido. Nosotros queremos, en base a los estudios y preparación que ya tenemos con el equipo técnico en planes de desarrollo urbano, sí queremos recuperar la red vial a través de acciones muy concretas. Tenemos que mejorar las vías alternas para el desfogue del tránsito vehicular. Tenemos que construir las vías alternas que hasta este momento no han sido construidas. Podemos hablar del corredor visualizado entre la 14 calle de la zona 3 y 7. Eso no está construido, tenemos que arreglarlo para mejorar la fluidez del tránsito vehicular. Queremos arreglar atrás de todos los cerezos y de la floresta para poder salir por la licorera. Toda esa parte podemos nosotros diseñarla para que se convierta en una red de mejoramiento y mejoramiento en la fluidez del tránsito vehicular en toda esa parte de ese sector. La Cero Calle, la calle que está a la par del Hospital Regional de Occidente, tiene más de 25 años de no haber sido arreglada, que está exactamente a la par del Hospital Regional de Occidente, que no hay ni iluminación y cuando uno trata de pasar ahí no logra pasar porque es un barranco literalmente. Tenemos que arreglar ese tipo de calles. Tenemos que mejorar la 13 calle de la zona 6, la que está a la par de los juzgados, para poder desfogar el tránsito vehicular y tener una mejor ruta alterna que nos lleve de Chiquilajá a la zona 6. Queremos construir, en base a la planificación presupuestaria, 2 pasos a desnivel concretos. Uno en la colonia del Maestro y la otra en la rotonda de la zona 6, la rotonda de los juzgados, como se le conoce comúnmente. Esto pues tenemos que hacerlo de la mano del Ministerio de Comunicaciones, podemos hacer las gestiones para que incluso la Contraloría nos pueda dar los dictámenes favorables porque tiene con una relación de interés a la ciudad de por sí. Y así es como se ha construido en otros lugares. Conocemos la ley y pues con un dictamen favorable de la Contraloría General de Cuentas y con gestión y respaldo del Ministerio de Comunicaciones podemos empezar a trabajar ese tipo de gestiones. Es importante mejorar la red vial también en poner vigencia en horarios para el transporte pesado. Vemos a cualquier hora el transporte pesado descargando en la zona 1, en la zona 3 y esa es una falta de respeto para los usuarios y eso pues tenemos que para ello poner horarios establecidos, horarios de carga y descarga en el centro histórico, que son cuestiones importantes también y por sobre todo pues en su momento es darle seguimiento al estudio de movilidad del año 2003 que conlleva un plan de desarrollo muy estratégico. Incluso el mejoramiento de los pasos peatonales en la ciudad de Quetzaltenango, que es trascendental para poder mejorar la red
vial y del tránsito vehicular y movilización de cada vecino en la ciudad de Quetzaltenango. Otro aspecto que es fundamental dentro de todo esto lo constituye las áreas de parqueo. Hablemos de qué es lo que piensa usted hacer con las áreas de parqueo público en las aceras, frente a las aceras y digamos donde son las calles que están bajo la jurisdicción de la municipalidad. Y también me gustaría si tiene alguna idea para estimular la construcción de parqueos privados y cómo es que eso encaja dentro de su propuesta, porque al parecer también el parqueo es una cuestión que se ha convertido en un dolor de cabeza para el automovilista. Sí, miren, vamos a poner de ejemplo el centro histórico, Lic. Hay gente que se viene a parquear desde las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde sigue parqueado ese vehículo. Cuando viene un usuario, cuando viene alguien al centro histórico, no encuentra parqueo porque ese carro está parqueado desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. No es correcto. Para esa educación y moralizar los servicios, tenemos que colocar parquímetros en la ciudad de Quetzaltenango. Yo quiero colocar parquímetros empezando en el centro histórico de la ciudad, para que a través de esto tengamos un poquito de más moral y respeto para que todos entendamos que tenemos la necesidad de utilizar el parqueo en la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos que recuperar los espacios públicos. Es lamentable que hay gente que literalmente extorsiona y coacciona a uno cuando uno se llega a parquear. Eso no es correcto, literalmente, y como tal, pues no podemos permitir y tenemos que poner orden en ese sentido, y para tal, pues vamos a tener que prohibirles a ellos que puedan estar. Lo que vamos a hacer es que mejor nos apoyen, vamos a poder lograr establecer un convenio con ellos, poder darles un medio de trabajo para que la empresa que nos coloque los parquímetros les pueda dotar a ellos un empleo para que sean los colaboradores y los que cuiden los mismos parquímetros en la ciudad de Quetzaltenango. Son planes que podemos trabajar de forma unificada. Yo estoy completamente enfocado en el interés de los vecinos, pero tampoco podemos descuidar las necesidades que tiene cada una de las personas que día a día vemos en la ciudad de Quetzaltenango, como incluso los mismos cuidadores de parqueos. Aquí hemos estado conociendo muchas de las propuestas suyas, demandan de buena cantidad de dinero, y ahora creo que es entonces el punto de conocer cuál es la visión que usted tiene respecto a la situación financiera de la municipalidad. ¿Ya se ha aproximado a esos números? ¿Ya tiene una visión clara de lo que significan en términos de endeudamiento, en términos de la forma de recaudación que tiene, los niveles de recaudación que se tienen actualmente en la municipalidad? Y si cree que esos números le dan lo suficiente como para todas estas ideas que nos ha compartido esta noche aquí. Sí, voy a tratar de enfocar esto, no sé si logre verse, a ver si se logra. Fíjense que según SICOIN, Municipalidad de Quetzaltenango, los registros activos disponibles, sin quitando ya el presupuesto de funcionamiento administrativo, la municipalidad tiene 231 millones de quetzales sin ejecutar. Ojalá logre verse ahí. Ahí está el dato. Sistema de Contabilidad Municipal Integrada, hasta el 30 de junio de 2018 hay 231 millones de quetzales. De esto se ha utilizado un mínimo porcentaje, y esto entonces nos demuestra que la municipalidad sí tiene dinero. Aparte, la asignación presupuestaria por parte del CODEDE, de los consejos de desarrollo, que lamentablemente el año pasado se perdieron por desconocimiento en la ejecución de los recursos públicos. Como tal, pues podemos darnos cuenta que los recursos están en la municipalidad. Como mencioné al principio, para mejoramiento de la función administrativa y poder ejecutar los recursos, nosotros vamos a quitar esos 32 candados y dejar y apegarnos únicamente a la ley de contrataciones del Estado. Al momento de poder quitar esos candados, nosotros vamos a crear la Dirección de Obra Pública Municipal, para que esta Dirección de Obra Pública Municipal sea la que se encargue de ejecutar los recursos municipales de la municipalidad, y con esto, con mayor brevedad posible, quitemos toda la burocracia y los resultados se vean cuanto antes en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a dejar a la DMP y a la Dirección Municipal de Planificación para poder ejecutar los recursos del CODEDE, de los consejos de desarrollo, para que entonces tengamos más viabilidad en la ejecución de los recursos. Recursos hay, pero obviamente también hemos visto una pésima recaudación de los recursos municipales. Tenemos los datos en donde hemos visto que de toda la recaudación de diferentes sectores no son recaudados, no son cobrados, no son registrados.
Entonces es importante poder hacer notar y ver de que tenemos que mejorar la recaudación municipal. ¿Cómo? Tenemos que establecer los medios y mecanismos para establecer convenios de pago urgentes, jurídicos. Hay que trabajarlos, hay que poder establecerlos porque son recaudación municipal y necesitamos establecer los fondos para que entonces podamos invertir en la ciudad de Quetzaltenango. Para esto, hacer aplicación de la ley en los diferentes aspectos que nos conlleva la ejecución de los recursos. Puedo seguir dando datos, números, cifras, que muchos se ponen a establecer y a dar cifras nada más, pero no saben qué hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar esos 32 requisitos, la creación de nuestra dirección de obra municipal, trabajar los recursos en esas ambas vías y empezar a trabajar un método de ejecución pública. Sí, ciertamente, si ese es un dato de disponibilidad financiera, pues el nuevo alcalde va a encontrar una situación un tanto más burocrática que financiera. Así es. Pero aquí también tenemos un aspecto que me gustaría que usted nos compartiera lo que piensa hacer con la dinamización del centro histórico. Hasta hoy convertido más bien como en un valladar burocrático, administrativo pero muy complicado de sortearse. ¿Cuál es el planteamiento tanto para lo que es su ente regulador, que es la oficina del centro histórico, como para en verdad que se convierta el centro histórico en un atractivo turístico y sobre todo en un dinamizador de eso que usted tiene colocado como uno de sus 8 ejes de trabajo, que es el del desarrollo económico local? ¿Qué plantea Patrick Gramajo para la dinamización del centro histórico y partiendo también del tema regulatorio, que por hoy día pues es más un obstáculo que una manera de desarrollar este ente? Es lamentable que hoy el centro histórico únicamente se esté convirtiendo en espacios de diversión pública, en bares, en restaurantes. El centro histórico ya no es un sector en donde pueda generarse el fomento a la inversión económica porque lamentablemente tenemos un reglamento completamente burocrático. Un reglamento en donde incluso algunos personajes del centro histórico se han dedicado literalmente a evitar que se construya y se mejore el centro histórico, y esto entonces nos impide poder mejorar este centro histórico que es tan importante para Quetzaltenango. Conozco personas que tienen propiedades en el centro histórico y han dejado de vivir en este sector y se han ido a otras zonas de la ciudad de Quetzaltenango. Como tal, nosotros tenemos que recuperar nuestro centro histórico, principalmente evaluando el actual reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Quetzaltenango. Esto tenemos que sentarnos a ver para quitar toda esa burocracia que está. Tenemos que sentarnos con el patronato del Centro Histórico para que ellos también permitan, en lugar de proteger, lo que están haciendo es aislar al Centro Histórico de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces tenemos que empezar a evaluar ese plan maestro del centro histórico y con ello pues nosotros vamos a proponer las modificaciones que ya estamos trabajándolas. El arquitecto Guillermo Ramírez, que es nuestro primer concejal, conoce muchos temas, incluso ha estado gestionando la reconstrucción de nuestra iglesia católica para que de esa forma entonces podamos mejorarlo. Y él se ha estado trabajando mucho este tema, incluso hemos hablado con muchas personas que conocen temas de centros históricos, con gente que ha trabajado en Antigua Guatemala, que son sectores patrimoniales, para poder viabilizar, mejorar y hacer que el centro histórico sea de mayor inversión pública y privada en la ciudad de Quetzaltenango. Para esto entonces vamos a proponerles modificaciones al patronato para que también simplifiquen los procesos del centro histórico. Si nos damos cuenta, no solo veamos desde la iniciativa de la inversión económica, hay casas que no pueden ni hacer un repello en sus paredes porque el centro histórico no se los permite. Y lo que pasa es que cuando hay un pequeño temblor, cuando hay un terremoto, cuando hay un canchiflín ilegal, se incendia todo el centro histórico. Tenemos que también pues empezar a preocuparnos por los usuarios. Tenemos un gran porcentaje de vecinos y de gente, incluso muchas personas que viven en el centro histórico se sienten cansadas y decepcionadas que no hay un mecanismo para poderlos hacer. Entonces nosotros vamos a empezar a quitar esa burocracia y vamos a trabajar de la mano con Guillermo Ramírez ese tema. Y ahora entonces el centro histórico como un punto de partida también para hablar del tema de la seguridad a partir de lo que usted está proponiendo, porque atraer inversiones, atraer turismo también tiene mucho que ver con la seguridad. Ciertamente la seguridad policíaca está en otro ámbito del municipal, pero desde el ámbito de la municipalidad,
¿qué es lo que plantea usted que se puede contribuir para mejorar los indicadores de seguridad en la ciudad? Sí, yo estoy muy anuente a trabajar el tema de seguridad, tenemos un plan, yo de hecho he activado un plan de seguridad ciudadana, lo hicimos hace muchos años. Hay que aclarar algo, alguien me decía que la municipalidad y el alcalde no tienen responsabilidad con el tema de seguridad, y así nos manifiesta incluso la actual corporación de que ellos no tienen nada que ver en seguridad ciudadana, y es mentira. El Código Municipal establece claramente que es responsabilidad del Consejo y su municipio en velar en el mejoramiento de los quienes habitan en la ciudad de Quetzaltenango. Ahí no lo digo teóricamente, pero sí dice el artículo ese tipo de sentido. Entonces, como tal, nosotros tenemos que entender que la seguridad también es responsabilidad del alcalde y su consejo. Nosotros vamos a crear un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. Este plan integral de seguridad y convivencia ciudadana conlleva la ejecución de 4 cosas muy completas. La primera es poder crear nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana en la municipalidad, que hoy no existe. Existe una oficina que capacita seguridad ciudadana a los cocodes, pero lo que hacen es sentarlos, hablarles de seguridad y ya. Eso no conlleva nada más eso. Nosotros queremos crear nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana para que alguien del consejo o su servidor pueda presidirla, y a través de ello entonces nosotros hagamos las diligencias correspondientes ante el Ministerio de Gobernación para poder hacer casos concretos. Por ejemplo, la creación de nuestra propia Policía Municipal de Seguridad Ciudadana. Esta Policía Municipal de Seguridad Ciudadana debe de ser preventiva y sobre todo para reaccionar ante los actos delincuenciales que hoy tenemos en Quetzaltenango. Tenemos que dotarlos de equipo, de armamento necesario para poder trabajar de la mano de ellos este tipo de planes. Con esto pues estamos ya preparando la propuesta para que cuando lleguemos a la municipalidad podamos crear nuestra propia Policía Municipal de Seguridad Ciudadana, y con ello pues esto no es un tema nuevo. Si nos vamos a otros municipios como Mixco, Villanueva, Chimaltenango, Ayutla tienen un sistema de seguridad efectivo completamente. Queremos tener la creación de queremos crear nuestro centro de monitoreo y de cámaras de vigilancia en la ciudad de Quetzaltenango. Esto es importantísimo. No sé si ustedes, bueno, me imagino que conocen el municipio de Cadricán, que es un municipio muy pequeño del departamento de Quetzaltenango. Tienen 75 cámaras de vigilancia. Quetzaltenango tendrá alrededor de 6 cámaras funcionando y activas. Es difícil la ingobernabilidad en la que hemos vivido en los últimos años y no podemos seguir igual. Para esto nosotros tenemos que crear nuestro centro de monitoreo con cámaras de vigilancia para que a través de ella podamos entonces nosotros prevenir. Hay un dicho, Suri Ríos nos dice, hombre vigilado, hombre bien portado. Como tal, pues tenemos que tener cámaras de vigilancia para que de esa forma podamos manejar la prevención del delito. Los recursos para las cámaras de vigilancia, sabemos que existe la ley de cables. La ley de cable estipula claramente que se debe de dar 2 quetzales a la municipalidad por usuario. Hoy hay alrededor de 110,000 quetzales, hay 110,000 usuarios que estos, pues obviamente con los 2 quetzales no se lo han dado a la municipalidad. Entonces, la idea es poder establecer convenios, tener la capacidad política para que entonces, bueno, no me den los 2 quetzales por usuario, pero como ustedes tienen el cable, tienen toda la red, coloquemos cámaras en la ciudad de Quetzaltenango. El tercero es la creación, es iluminar la ciudad de Quetzaltenango. Hay alrededor de 14,000 postes en Xela, Maynor, y de los 14,000 postes solo alrededor de 3,867 focos sirven. No tenemos iluminación en Xela, no podemos hablar de seguridad en el centro histórico, no podemos hablar de mejoramiento en nuestros espacios públicos y ni siquiera hay luz. Entonces tenemos que iluminar, y el compromiso conmigo es poder por lo menos iluminar en el 75% en mi primer año de gestión. Y el cuarto, que ahí va un tema que usted me menciona, es la creación de centros de convivencia ciudadana. Los centros de convivencia ciudadana van a trabajarse de la mano de los vecinos y los coordinadores de seguridad de los cocodes, para que a través de esto podamos rehabilitar, reactivar la participación ciudadana, podamos reactivar el mejoramiento de los espacios de convivencia que hemos perdido en Quetzaltenango. Y para esto pues tenemos algunas actividades culturales, deportivas que construyan ciudadanía, que era lo que hablábamos desde un principio.
Muy bien, estamos ya en la parte final del programa esta noche en Yo Decido 100 de Estéreo 100 Televisión. Hemos estado conversando con Patrick Gramajo, candidato a la alcaldía de Quetzaltenango por el Partido Valor. Tengo algunos segundos más para que usted le deje a la audiencia un mensaje final, Patrick. Sí, muchas gracias. Tenemos que entender que el problema en Quetzaltenango no es la falta de problemas. El problema en Quetzaltenango tampoco es la falta de propuestas. El problema en Quetzaltenango tampoco es la falta de dinero porque hay. El problema en Quetzaltenango es la falta de voluntad política que no se ha tenido desde hace 16 años. La falta de voluntad política que no hemos tenido y eso ha llegado a que hoy Quetzaltenango sea una ciudad en el completo abandono. Yo quiero llegar a la municipalidad para poner orden, quiero llegar a la municipalidad para poder tener la capacidad y la creación de consensos necesarios para que entonces a través de esto podamos reconstruir una ciudad, podamos refundar una ciudad que al final es una ciudad en donde todos habitamos. Alguien me decía que, mire Patrick, yo no me meto a política porque tengo una trayectoria de años que cuidar. Yo le respondí, estoy metido en política y quiero ser alcalde de Quetzaltenango porque me estoy preocupando por mis próximos 30 años que voy a vivir en Quetzaltenango. Y no podemos entonces empezar a ser egoístas, tenemos que empezar a trabajar por Xela, tenemos que reconstruir nuestra ciudad y sobre todo entonces entender que no es falta de propuestas, no más tecnicismos, no más técnicos, sino un político que entienda de vocación de servicio, un político que entienda de cómo ejecutar recursos, de un político que entienda la ley de contrataciones del Estado para que entonces de esa forma podamos mejorar. Yo les pido a los vecinos que me den la oportunidad y el 16 de junio puedan votar por el Partido Valor, que nos den la oportunidad que junto a Suri Ríos, incluso en la presidencia, podamos hacer los cambios que necesitamos en la ciudad de Quetzaltenango, podamos gestionar los recursos incluso que nos hacen falta. Yo les agradezco a los radioescuchas, les agradezco al medio de las redes sociales también para poder permitirme explicarles la propuesta que nosotros estamos trabajando por Quetzaltenango y a usted, licenciado Minor, le agradezco la oportunidad. Muy bien, era Patrick Gramajo, candidato del Partido Valor, candidato para la alcaldía de Quetzaltenango, aquí en el espacio de Yo Decido 100, la plataforma de Estéreo 100 Televisión. Como siempre, en este tipo de programas, la conclusión final es suya, allí donde sea que nos haya sintonizado esta noche. Los invitamos al próximo de la serie, esté pendiente de la plataforma de Estéreo 100 Televisión y el programa Yo Decido 100. Por hoy, muy buenas noches.